Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico del libro de Deuteronomio, que hemos titulado Jesucristo, legislador y salvador. Y nuestro eslogan, ¿lo recuerdan? Obedece y prospera, revélate y sufre. Muy bien. A medida que vamos desarrollando el estudio del libro, vamos entendiendo un poco más este eslogan. El eslogan nos parece que es un poco descabezador, ¿sí? Muy fuerte, pero vamos entendiendo que durante la dinámica del libro se nos presentan esas variaciones donde nosotros, frente a la ley, tenemos la opción de obedecer y recibir las bendiciones, o de no obedecer y sufrir. Entonces vamos a recordar un poquito la semana pasada y las semanas pasadas, en realidad. El preámbulo de los 10 mandamientos nos estaba diciendo acerca de la importancia del pacto para nosotros, y nos estaba preparando para este día que ya vamos a arrancar con los 10 mandamientos. Ya tenemos como ese incentivo, como que ya nos ha venido como ablandando las predicaciones anteriores, para que nosotros estemos muy capaces, muy predispuestos al entendimiento de que estos mandamientos que estamos estudiando, que hacen parte del pacto, de la ley de Dios, son para nosotros, ¿sí? ¿Se acuerdan eso? Esta ley es para ti, ¿sí? Y que no pensemos que eso es una reliquia antiquísima que se ofreció para personas que vivían en siglos muy pasados y que pues no tienen aplicación para nosotros el día de hoy. Entonces, de alguna manera, Dios, anticipando que probablemente ese sería el pensamiento que en siglos muy adelante se vendría a la mente de los oyentes, se dedicó un capítulo casi anterior para prepararnos para que nosotros, cuando estemos estudiando estos 10 mandamientos que nos tocan hoy, digamos, sí, esto es conmigo, es con ustedes. Entonces, qué importante que nosotros podamos recordar eso. En el pacto se nos presenta a Dios como una persona, a Dios con un carácter propio de sí mismo. Es una persona a la que necesitamos conocer. Es una persona que no se conoce por ósmosis, ¿sí? Nosotros no nacemos conociendo a Dios. De hecho, la idolatría que existe en el mundo es porque la gente ha hecho dioses conforme a su mente, a su imaginación. Yo creo que a Dios le gustaría. Yo creo que Dios está de acuerdo con eso. Yo creo que a Dios manda que hagamos esto. Y eso es un desvarío, porque eso es decir que Dios tiene una personalidad que yo soy capaz de imaginar. La Biblia nos presenta a un Dios con carácter, con una personalidad, con unos gustos, con unas cosas que no le gustan. Y de esa manera nosotros nos acercamos a la Escritura, entendiendo que Dios, en su carácter y en su personalidad, ha decidido que la forma como nosotros nos relacionemos con Él sea a través de unos parámetros que están dentro de la palabra de Dios, ¿sí? Los parámetros, los términos establecidos para yo relacionarme con Dios no están en mi mente, a menos de que yo haya estudiado la Biblia y la tenga en mi cabeza, pero no están en mi imaginación, no salen de mí, están contenidas en la palabra de Dios. Y para nosotros podernos mover adecuadamente en esos parámetros, pues claramente tenemos que estudiar su ley, ¿sí? La palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos eso, cuando nosotros empezamos a estudiar este texto, lo que nos vamos a encontrar, lo que nosotros vamos a entender, es que hay una gran diferencia entre lo que nosotros escuchamos de Dios afuera de las paredes de la iglesia, a veces dentro de nuestro corazón que nosotros lo adoptamos, con respecto a lo que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras.
¿Han escuchado ustedes alguna vez, o ustedes han dicho alguna vez, que todas las creencias y todas los parámetros de fe que tienen todas las personas en todos los lugares llevan al mismo Dios? ¿Han escuchado eso? ¿Lo hemos pensado nosotros en algún momento? ¿Hemos estado de acuerdo? Pues lo que nos va a decir a nosotros la Escritura en esta mañana es que la fe que se entrega a través de la palabra de Dios y de los 10 mandamientos es una fe que nos habla de una absoluta exclusividad. Dios es exclusivo. Ahorita que estamos en temporada navideña y que queremos comprar las mejores cosas, ¿sí? Las mejores cosas son exclusivas, ¿sí? Dios es un Dios exclusivo, es un Dios único, es un Dios que no se puede confundir, tiene marcas que son inconfundibles, y pues no está permitido que nosotros chiviemos a Dios. No está permitido que nosotros hagamos réplicas de Dios. No está permitido. ¿Sí? Si es un delito que se pena con cárcel en otros lugares, que usted chivee una marca de un pantalón o de una camisa, porque eso es terrible, que usted robe la propiedad intelectual, o que usted salga con otra persona haciéndose pasar con el documento de otra persona y que usted diga que es una persona que no es. ¿Sí? Si eso es un delito y si usted una persona lo puede mandar por eso, imagínese qué significa para el honor de Dios que nosotros andemos pensando o diciendo o publicando que Dios es una persona que no es, que piensa cosas que no es, que hace cosas que Él no hace, que le gustan cosas que a Él no le gustan. Imaginémonos eso. Dicho lo anterior, mis amados hermanos, les voy a pedir que tomen sus Biblias, que todos trajeron Biblias, que los que no trajeron las tienen prestadas, en Deuteronomio capítulo 5, versículo 10, versículo 7, y me acompañen en la lectura que vamos a estar haciendo desde el versículo 7 hasta el versículo 10. Desde el versículo 7 hasta el versículo 10. ¿Lo tienen? Listo. Entonces vamos a leer todos. Dice la palabra del Señor. Lean conmigo en voz alta. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Entonces, el título de esta predicación que vamos a tener hoy se llama Único Dios y única adoración. Único Dios y única adoración. ¿Listo? Nuestro Dios es exclusivo. Esa exclusividad nos dice, nos enseña que Dios es único y que Él demanda de nosotros una adoración única. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros vamos a estar hablando acerca de la santidad de Dios. A veces nosotros, mis amados hermanos, no entendemos muy bien el concepto de santidad, nos cuesta mucho, porque nosotros pensamos que la santidad tiene implicaciones de conducta para nosotros, moral simplemente, ¿sí? O sea, que hacer las cosas de cierta manera nos hace santos o no ser santos, ¿sí? Pero cuando nosotros nos enfrentamos a un texto como este, que es muy importante, es un texto muy valioso este que estamos estudiando, porque recordemos que los 10 mandamientos son
el fundamento de toda la legislación que Dios entrega al hombre para una norma de adoración y de conducta en la tierra, no como individuo. Recordemos que esta norma no se le entregó a las personas para que la cumplamos como individuos, sino que hay una responsabilidad comunitaria al pueblo en el cumplimiento de esta ley, de esta norma. Nosotros, al ver esto, pues mis amados hermanos, vamos a comprender mejor lo que significa la palabra santidad. Porque cuando nosotros hablamos de exclusividad en nuestra cotidianidad, nosotros estamos hablando de santidad. Porque la santidad es separación, la santidad es ser apartado, la santidad significa ser distinto, la santidad significa ser único. Y cuando nosotros decimos que Dios es único y que Dios nos hace demandas como las que nosotros acabamos de leer en el versículo 7, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios lo que está diciendo es: el único que es digno de adoración para su pueblo soy yo. ¿Sí? Recordemos eso, mis amados hermanos, porque es que este mandamiento no es un mandamiento para el mundo. ¿Sí? Fíjense ustedes que en ninguna parte nos dice que Dios en el monte Sinaí le entregó las tablas a Moisés, las 2 tablas, el decálogo, los 10 mandamientos, y le dijo: bueno, Moisés, estos son los 10 mandamientos para el mundo. Entonces ahora usted me hace el favor y me hace unas copias y se consigue unos caballos y me hace el favor y empieza a repartir el decálogo de los 10 mandamientos que yo entrego a todas las naciones y a todos los pueblos circunvecinos, porque yo necesito que esto lo cumpla todo el mundo. ¿Ustedes han leído eso en las Escrituras, mis amados hermanos? No. ¿Para quién fue la ley? ¿Para quién fue la norma? Para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. Dios es exclusivo. Dios tiene un pueblo exclusivo. ¿Sí? Dios es santo. Dios tiene un pueblo santo. Pero la santidad no es una acción moral, mis amados hermanos. ¿Sí? La santidad es la prueba de la acción única, de la acción inherente, de la acción natural del ser de Dios. Nadie puede ser como Él, nadie puede hacer las cosas que Él hace, nadie puede pensar como Él piensa. Nadie se le asemeja, Él es el único Dios. Por eso Dios es, ni siquiera la Biblia nos dice que es solamente santo, la Biblia nos dice que Dios es 3 veces santo. Santo, 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 toda su deidad, todo lo que Él hace, todas las personas implícitas en la deidad son santas, son únicas. Por eso nosotros no podemos tener una idea mental de Dios, porque si aquí en este recinto tenemos 40 personas y 40 personas tenemos un pensamiento de lo que Dios pensaría acerca del color del atril que nosotros estamos utilizando hoy acá, pues estaríamos desfigurando la santidad de Dios. Nosotros necesitamos saber a través de su palabra, a través de su propia boca, de su propio pensamiento, qué es lo que Él piensa, qué es lo que Él hace, qué es lo que a Él le gusta, y en este caso, qué es lo que Él manda. Y el primer mandamiento que Él entrega es un mandamiento sin rodeos, es un mandamiento que va a la principal diferencia que va a tener el pueblo de Dios entre todas las naciones: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? ¿Por qué es diferente, mis amados hermanos? ¿De dónde había sacado Dios a Israel? De Egipto. Y en Egipto no eran monoteístas, ni en ninguna nación circunvecina, no había una nación monoteísta. En la época del pueblo de Israel no existía. Entonces, esto que se le está diciendo al pueblo de Israel es un mandamiento revolucionario, es un mandamiento único, es un mandamiento santo, cual no había recibido ninguna otra nación.
No puedes adorar otros dioses. Vienes de una nación donde se adoraban las moscas, las ranas, los ríos, todo tipo de seres y cosas, pero yo te digo, yo que soy el Dios santo, yo te digo a ti, si quieres ser mi pueblo, un pueblo santo, no puedes tener un Dios distinto, un Dios adicional. Y es muy interesante lo que nos expresa la Escritura, porque Él está, si nosotros, recordemos que nosotros estamos utilizando una versión que es traducida. No tendrás dioses ajenos delante de mí, donde se trata de dar el mejor sentido posible a lo que se dice en el original, pero si nosotros hacemos una traducción literal, una transliteración, lo que diría es algo como: no tendrás dioses ajenos junto a mí. No tendrás dioses ajenos junto a mí. ¿Sí? Es decir, para aquellas personas que piensan que pueden tener una adoración multilateral en su vida frente a Dios y que Dios no se apercibe, que Dios no se da cuenta, que Dios le pasa desapercibido a quien nosotros adoramos, pues Él está diciendo: yo estoy presente, yo estoy viendo, yo me estoy dando de cuenta, yo estoy registrando toda la adoración que tú como pueblo vas a poder entregar y a quién tú lo entregas. No sé si yo les dije el título del primer punto, creo que no. El punto 1 es un Dios santo. Estamos hablando de la santidad de Dios. Único Dios y única adoración, el título, y el primer punto es un Dios santo. Es decir, toda adoración que nosotros presentamos, esa adoración está presentada en la presencia y en el señorío de Dios. Dios es el Señor absoluto, Dios es el creador de todas las cosas, y Dios está registrando hacia quién nosotros dirigimos nuestro culto. ¿Cuál es la persona? ¿Sí? Aquí se nos está hablando que el objeto de la adoración es una persona que da órdenes, que demanda directrices, y que nosotros tenemos que saber si esa adoración, mis amados hermanos, la estamos dirigiendo ante el Dios único y verdadero. Y ustedes podrían decirme: bueno, pero ¿cómo así? ¿Acaso hay forma de que yo pueda adorar a otro Dios? No, yo no adoro a otro Dios, yo no creo por allá en dioses paganos, yo no creo en otras cosas. O sea, yo ese mandamiento ya lo pasé, voy bien, ¿sí? Vamos al siguiente. Pues Dios nos dice que nosotros muchas veces adoramos dioses, como les estaba diciendo yo a los niños, que no necesariamente los tratamos como un Dios en culto, en el culto tradicional que nosotros manejamos, pero que terminan siendo una razón de adoración para nosotros, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes que hace algunos años se hablaba de que se nació en Argentina una iglesia que era la iglesia de adoración maradoniana? ¿Sí? Dios Maradona, porque no, ese es un Dios, y la mano de Dios, ya empezaron con la mano, ¿no? En un partido, entonces la mano de Dios ganó. No, pero ese no fue Maradona, ese fue Pelé, ¿cierto? Dios, no recuerdo. Yo me pongo a hablar de fútbol y me enredo porque no recuerdo mucho, no conozco mucho. Pero el caso es que se generó pues todo un culto alrededor de un ser humano común y corriente, un ser humano con pasiones y deseos como las nuestras, un hombre, pues ustedes saben que terminó en temas de drogadicción bien profundas, que era conocido por los excesos más extravagantes, y sin embargo se convirtió en objeto de culto, una persona. Asimismo, hubo años y hay personas que se dedican a adorar un cantante, ¿sí? Adorar personas de la farándula. Muchos de nosotros podemos caer en la trampa
de adorar a nuestro padre, de adorar a nuestra madre, ¿sí? Porque puede ser que le debemos todo, ¿sí? O a veces nosotros caemos en el nivel de adorar a una persona que nos ha ayudado, ¿sí? A un jefe, a un amigo, una persona, no, es que esta persona es lo mejor para mí, no hay otro, me desvivo, ¿sí? No puedo vivir si no sé que esa persona está bien, si no estoy ayudando a esa persona, si no me estoy dando a esa persona. Nos puede pasar con la pareja, nos puede pasar con nuestros hijos, y son personas, ¿sí? Y uno dice, no, pero no es la misma adoración de Dios, no es la misma adoración de Dios, porque yo no me arrodillo ante mi esposo, yo no me arrodillo ante mi hijo. Pero el siguiente versículo nos va a mostrar que la adoración va mucho más allá de simplemente nosotros tener un culto imaginativo, que es lo que nosotros pensamos a veces que es la adoración, que es simplemente decir yo te adoro o yo creo en este ser, sino que va mucho más allá, ¿sí? Entonces lo que yo quiero que pensemos en este punto es hacia quién yo me inclino y me importa y me interesa y quiero conocer más y me preocupan más sus intereses y sus necesidades y sus deseos que a mi Dios. ¿Será que hay una persona? Y probablemente nosotros pensemos que no, yo no. Yo no, ni adoro a Dios, pero yo tampoco estoy inclinado ni por mi pareja, ni por mis hijos, no, yo vivo para mí. Yo trabajo para mí, yo estudio para mí, proveo para mí, entonces yo estoy bien. Entonces lamento decirte, querido hermano y hermana, que entonces la persona objeto de adoración en tu vida eres tú mismo. Es tu ego, es tu orgullo, es proveer para ti. Y aquí nos vemos en serios problemas, mis amados hermanos. Porque, como hemos dicho anteriormente, los 10 mandamientos se han colocado como una pirámide, una plataforma. Y la base primordial de todo se encuentra en los primeros mandamientos. Tienen un nivel de importancia, tienen una jerarquía. Hemos hablado de que la ley tiene una jerarquía. Y acá, si nosotros desaprobamos el primer mandamiento, fallamos en todo. ¿Sí? Si desaprobamos en el segundo mandamiento, tenemos el primero bien y el segundo mandamiento fallamos, los siguientes 7, 8 no, ya están, no, o sea, los perdimos. Y así va la jerarquía y el orden prioritario de los 10 mandamientos. Entonces, aquí lo que nos está diciendo este primer mandamiento es que no es una sugerencia para nosotros, no es si nos parece, no es si estamos de acuerdo, no es si nos gusta, ¿sí? Aquí hay un mandamiento tácito que se está entregando de forma imperativa para nosotros, y es: solamente hay un Dios digno del altar. Capítulo anterior estamos hablando de las evidencias del ser de Dios, por si tenemos dudas. Dios da evidencias y dice, acá está diciendo, con los argumentos que se han entregado previamente, ustedes ya saben y ya entienden que solamente hay un Dios digno de lealtad, y ese es nuestro Dios. Muy interesante este tema, mis amados hermanos, porque el pueblo de Dios, aún siendo de Israel, siempre batalló con la base de la ley. Siempre hubo dioses ajenos, siempre hubo idolatría, siempre hubo un anhelo por buscar alternativas a Dios, ¿sí? Siempre hubo gente que estuvo buscando hechiceros, hechiceras, adivinos, que practicaba cábalas, que practicaban agüeros. Acordémonos que estamos en diciembre, entonces es mes de agüeros, ¿sí? Y la gente siempre quería coger todas esas prácticas y asociarlas con Dios y decir, yo adoro a Dios, pero adoro a Dios junto con esto. Y Dios, ¿qué está diciendo? No tendrás dioses ajenos junto a mí. Si ustedes han conocido a una persona que practique la hechicería, ustedes llegan allá a un sitio, yo fui alguna vez porque me llevaron,
no crean que yo voluntariamente he hecho esa práctica. Me llevaron alguna vez a un sitio de esos cuando estaba muy niño y allá tenía una estatua de un ídolo y decían, no, es que aquí todo lo hacemos de la mano de Dios, ¿sí? Y acá es por Dios y con Dios que nosotros trabajamos y hacemos las cosas por Dios, con un ídolo ahí al lado, ¿sí? Y tenía al lado otro, un señor allá, y decían, y también con ese, también, porque es que, pero todo es con Dios. Pero nuestro Dios verdadero, nuestro Dios único dice, no tengan ídolos, no tengan dioses ajenos delante de mí, porque yo desconozco todas esas cosas. Por eso fue que Josué le tuvo que decir en algún momento clave al pueblo de Israel, decídanse, porque siguen teniendo ídolos. ¿Van a adorar al Dios de Israel o van a adorar otros dioses? Decídanse, porque a Dios solamente se le puede adorar a Él, al único Dios. Y nosotros podemos decir que no y pretender que no, pero Dios no va a recibir adoración de alguien que tenga otros dioses. Así de simple, porque Dios no es una niebla, ¿sí? Dios es una persona, es un ser con carácter, ¿sí? Si hay alguien que no se pueda manipular en nuestra vida, mis amados hermanos, ese es Dios. Entonces hagamos un examen de conciencia y digamos, mis amados hermanos, ¿qué persona que nosotros conocemos, o si somos nosotros mismos, qué persona, qué ser compite en nuestra vida con el trono, por sentarse en el trono que únicamente le corresponde al Dios y que Él reclama en su palabra? Pensémoslo. ¿Somos nosotros mismos? ¿Es una persona? ¿Quién es? Y esa respuesta solo lo podemos dar nosotros. Isaías 45:5 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Y Josué 24:15. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sí? Los padres a quienes adoraban, los que estaban al otro lado del río, ¿a dónde están dando estos 10 mandamientos? Al otro lado del río. Todavía no han pasado el Jordán, ¿cierto? Y tenían dioses. O sea, esta ley no se está dando por casualidad, por molestar. Dios está haciendo acá una limpieza de su pueblo, le está diciendo, estos son mis mandamientos. Probablemente terminaron este discurso y a muchos les tocó ir a sacar un poco de cositas para tirar a la basura, tirar al mar, tirar al río. Ojalá nosotros podamos hacer lo mismo hoy, mis amados hermanos. Bueno, no sea que ustedes lleguen el otro domingo y me digan, no, es que yo descubrí que el que estaba en el trono de Dios era mi esposo y lo tiré al río. Segundo punto, mis amados hermanos, una adoración santa. Una adoración santa. Vamos a leer los versículos 8 y 9. ¿Los tienen ahí? Léanos conmigo, por favor. Dice, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Muy bien. Segundo punto, una adoración santa. Entonces, aquí ya nos está hablando un poco más acerca de de las implicaciones que tiene la adoración.
la adoración. Porque nosotros, como les decía, pensamos que adorar es simplemente adquirir o manifestar adherencia hacia una forma de fe. Ah, sí, yo creo en esa a mí me parece que es correcta esa creencia que tienen los evangélicos, yo voy con ellos. O no, yo estoy más afín con el tema de los católicos, o no, me parece pues más objetivo tal o otra razón. Pero aquí nos está hablando de que la adoración o el servicio, la vida a Dios, el tener a Dios como nuestro Dios, tiene unas implicaciones que van mucho más allá y son mucho más profundas, ¿sí? Y que tiene que ver con el generar a través del trabajo, a través del esfuerzo, a través de la intención, de la motivación, de las capacidades, de los dones, de la búsqueda que nosotros tenemos, un trabajo de servicio hacia ese Dios. Y ahí sí nosotros entonces ya podemos empezar a entender, ¿sí? Claramente aquí nos está diciendo en el versículo 8 que la prohibición frente a la divinidad es una prohibición que nos blinda desde un inicio, ¿sí? ¿Cuál es el inicio? No se hagan una imagen, ¿sí? No hagan una imagen de Dios. No digan, vea, este es el bigote de Dios, este es el color de ojos de Dios, este es el pelo de Dios. No lo hagan, ¿sí? Eso está prohibido, ¿sí? Si recuerden que se les estaba dando los mandamientos en el monte Sinaí, Dios con su dedo estaba plasmando esta norma en las 2 tablas de la ley, en el decálogo. Pero mientras esto estaba sucediendo, con Moisés en la parte superior del monte, abajo el pueblo de Israel, como se estaba demorando Moisés, ellos habían recogido todo el oro y las alhajas que tenían y estaban construyendo un becerro. Entonces se puede adorar también a un animal, ¿sí? Recuerde que en la mayoría de las tribus anteriormente se adoraban el sol, la luna, las estrellas, ¿sí? Entonces la prohibición aquí es amplia y es clara para todos nosotros, para que nosotros no nos desviemos, para que el pueblo de Israel no se desviase frente a quién debía adorar y cómo lo debía adorar. O sea, la adoración no solamente va hacia una persona, que es lo que nos dice el punto 1, sino en el punto 2 nos está diciendo que la adoración tiene una forma estipulada por esa persona. Por eso dijimos que no es de nuestra imaginación, no es como nosotros queramos, es como Dios dice, punto. Entonces, hay una prohibición tácita de fabricar cualquier imagen de las cosas que están creadas para usarla como un objeto de adoración. Es un blindaje, ¿sí? Porque acá dice, no harás para ti escultura, versículo 8, y en el versículo 9 nos dice, no te inclinarás a ellas. Es decir, la prohibición no está en hacer una escultura. El hacer la escultura es el blindaje. Pero, mis amados hermanos, la prohibición es en lo que esto puede producir como consecuencia, ¿sí? ¿Qué es lo que produce? Que alguien se arrodille ante esa imagen, que alguien la adore, que alguien diga, tú eres mi Dios, tú haces grandes maravillas, tú eres único, tú eres precioso. Esa es lo que la búsqueda que nos está impidiendo la palabra de Dios. Recordemos que nosotros frente a en la división que tuvimos en el siglo XVI con la Iglesia Católica Romana, nosotros también somos católicos, ¿cierto? Pero no romanos. Al cuestionarse este punto frente a las imágenes que se hacían en la iglesia, ellos adoptaron una posición donde ellos decían, lo que pasa es que nosotros hacemos las imágenes, pero nosotros no las adoramos, nosotros las veneramos, que es diferente, ¿sí? O sea, nosotros las tenemos ahí como una opción de respeto, como una opción de recordar, pero nada más. Pero ustedes se dan cuenta que cuando hay grandes celebraciones en la Basílica de San Pedro, allá va del Papa en adelante,
y van a arrodillarse frente a las estatuas, les besan los pies, les besan la mano, una y otra cosa, que ya eso tiene pues complejidades con respecto a la palabra de Dios y lo que nosotros estamos leyendo acá. ¿Sí? Porque esa es la prohibición, o sea, Dios la ha especificado en la base de la fórmula legal de adoración que el pueblo de Dios tiene que tener para con Él. No hacer escultura, y acá no especifica tanto, pero nosotros habíamos leído en el capítulo 4, donde él decía que en el Sinaí no se mostró absolutamente ninguna imagen para que no se hiciera ninguna esfinge de figura de animal, pero tampoco de ningún hombre ni de ninguna mujer, en los versículos 17, 18 y 19, ¿sí? Para que no nos corrompamos y para que no nos convertamos en idólatras. Entonces está clarita la ley, está especificada, está amplificada para que nosotros lo podamos entender, ¿sí? ¿Por qué se prohíbe que nosotros hagamos imagen? Porque hacer una imagen terrenal de Dios inmediatamente incurre en una desfiguración, en una corrupción para el entendimiento de la esencia verdadera de Dios, ¿sí? Dios es espíritu, ¿sí? Y Dios acá no se había revelado con una forma humana aún. Entonces, ¿cómo se iba a hacer una imagen de una persona o de un animal, o terrenalizar al creador de todas las cosas y decir, mire, este es Dios? Eso es como que a usted lo invitaran, a usted le dijeran, fulanito, señor o señora, ¿cómo le pareció el almuerzo que le hice ayer? Y usted diga, ¿ayer? No, ayer usted no me invitó. No, sí, yo le hice un almuerzo lo más de rico y se lo puse al frente de una foto suya. ¿Cómo les parece a ustedes ese almuerzo tan delicioso? Ustedes darían muchas gracias, ¿cierto? Dirían, qué bueno. Bueno, pues si a nosotros nos parece eso una completa incoherencia, siendo terrenales, ahora imagínense ustedes nosotros tratar de bajar a Dios a una simple imagen, ¿sí? A una simple esencia de la creación y de lo que Él hizo. Es un imposible, es un exabrupto, y no podemos caer en eso, mis amados hermanos. Entonces es importante para nosotros que recordemos lo que nos dijo el Señor Jesucristo. Dios es espíritu. Cualquier imagen que se utilice para representarlo es una limitación de Dios. Es una limitación. Si nosotros quedamos limitados con una foto, porque la foto no puede comer, imagínense ustedes cuánto se limita una imagen terrenal frente al Dios creador absolutamente de todas las cosas. Y si nosotros limitamos la imagen de Dios, pues la distorsionamos. Si nosotros distorsionamos la imagen de Dios, pues nuestra adoración será una adoración corrupta. Entonces hay razones de fondo, hay razones consecuentes por lo cual Dios nos dice a nosotros que nosotros no debemos entrar en esas cláusulas, incumpliéndolas, ¿sí? Cuando una persona hace una imagen, la persona le pone la nariz que imagina, que le parece, los ojitos que mejor le convengan, ¿sí? Armoniza el cuerpo de la imagen como mejor le parece, como mejor sea aceptada para la venta. Y eso no se puede hacer, o sea, nosotros no tenemos ese permiso. Y si nosotros decimos, no, pero es que yo no adoro imágenes, pero igual seguimos teniendo un Dios que está a la medida de nuestra imaginación, porque nosotros no tenemos la disposición, no tenemos el interés, no le sacamos el tiempo, no tenemos el esfuerzo de decir, voy a buscar cómo es Dios en su palabra para adorarlo como Él manda, ¿sí? Como Él demanda, como Él pide, como Él exige, como Él es, como a Él le gusta. Pues mis amados hermanos, estamos incurriendo en la misma falta. Fabricamos un Dios, no lo hicimos con nuestras manos, ¿sí? Lo hicimos con nuestra mente, pero es nuestro Dios fabricado y nosotros trabajamos para Él, porque recuerden que Dios a nosotros nos va a mandar más adelante aquí a que tenemos que guardarle un día. Dios nos va a mandar a que nosotros tenemos que servirle con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestros bienes,
con nuestras emociones, con nuestras capacidades. Y usted dice, yo no tengo dioses ajenos, yo no adoro a nadie, pero su Dios es usted mismo, porque usted trabaja para su cuerpo, usted trabaja para usted estar en las mejores condiciones sin tener en cuenta a Dios. Bueno, usted es su ídolo. Y si lo hace para su hijo es su ídolo. Y si lo hace para su esposo es su ídolo. Entonces, ¿qué ídolos tenemos, mis amados hermanos? ¿Y para cuáles trabajamos? Yo trabajo solamente para tener dinero, me interesa el dinero y nada más. Bueno, entonces mi ídolo es la avaricia. Yo trabajo solamente para tener fama. Bueno, ahí está su ídolo, es usted mismo, ¿sí? Se idolatra y se adula a usted mismo y está entregado en la vida a su servicio, y usted está compitiendo con Dios. Y si lo hace con otra persona, lo está haciendo de la misma manera, está incurriendo en la falta del mandamiento, mis amados hermanos. Entonces no podemos fabricar ídolos mentales, porque los ídolos mentales son a nuestra medida. El Dios verdadero ha demandado quién es Él y cómo se le debe adorar. Juan capítulo 4, versículo 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Dios es qué? Espíritu. Isaías 40, 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? O sea, ¿cómo nosotros vamos a andar con una medallita en el pecho y diciéndole, ayúdame, mi Dios? O sea, ¿cómo nosotros vamos a ofender a Dios de esa manera? ¿Sí? Hechos 17, 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o piedra, escultura de arte o imaginación de hombres. Entonces, único Dios, única adoración. Hay un Dios único, Él pide que se le adore de una forma única. Ese Dios es santo. ¿Por qué? Porque las leyes que Él ha dado son leyes sin precedentes en la historia para ningún otro pueblo. Aunque el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús ya era conocido por ser un pueblo monoteísta, que solamente adoraba al Dios verdadero, fue un pueblo que para llegar a quedar filtrado hasta ese punto, tuvo que pasar por muchísimas luchas con la adoración a otros dioses, con el politeísmo. Por eso no es nada raro que nosotros también hoy acá sigamos luchando con ese politeísmo. ¿Sí? No, yo adoro a Dios, pero me adoro a mí mismo. Yo adoro a Dios, pero adoro a otra persona. A través de grandes trabajos que Dios tuvo que hacer y de muchos profetas muertos fue que el pueblo llegó pues a decantarse y a reconocerse en su mayoría como un pueblo monoteísta. O sea, monoteísta, mono de uno que adora a un solo Dios, poli de muchos que adora muchos dioses, politeísta. Y vamos ahora al tercer punto de nuestra enseñanza en esta mañana. Entonces aquí nosotros ya vimos dos mandamientos, mis amados hermanos, si no se han dado cuenta. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo mandamiento, no te harás imagen, ni las honrarás, ni les servirás. ¿Sí? ¿Qué es servir? Servir es trabajar, es esforzarse, es ponerme a disposición. Por eso yo estoy hablando de los dones, de los talentos, de las capacidades. Servir es eso. ¿Sí? Recuerden que un siervo en la antigüedad era un esclavo, era una persona que no era dueña de sí misma, estaba en propiedad de su amo. Cuando nosotros hablamos de Dios y que ustedes en sus oraciones dicen Señor, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos ese término en la antigüedad significaba señorío, significaba dominio absoluto. ¿Sí? No es que es mi Señor ahorita porque yo le dije Señor, no, Señor es que Él es mi dueño, yo le pertenezco. ¿Sí? Él es mi amo, Él me compró. ¿Sí? No es retórica simplemente, eso tiene un significado que se debe mantener en la cabalidad de la vida diaria nuestra. Y el tercer punto, mis amados hermanos, el celo de un Dios santo.
Entonces, Dios que es santo, Dios es un Dios santo, demanda una adoración santa, pero también tiene un celo santo. Y vamos a leer los versículos 9, la segunda parte del 9 y el 10, son los que corresponden a este punto. Dice: porque yo soy Jehová tu Dios, versículo 9, ¿están ahí? Léanlo conmigo, por favor. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, muy bonito este punto, mis amados hermanos, el celo de un Dios santo, porque cuando nosotros hablamos de celo, nosotros entendemos que el celo aplica a la pasión de Dios, está aplicando a sus emociones, a sus deseos, a sus búsquedas, ¿sí? O sea, acá Dios nos está diciendo: yo soy un Dios que actúo con, o sea, al decir que yo soy un Dios celoso, está diciendo: yo soy un Dios que soy apasionado o un cumplidor puntual de las cosas que he determinado, ¿sí? Lo que yo digo, yo lo cumplo a cabalidad, ¿sí? Poniendo en ese propósito toda la entereza, todo el esfuerzo, todos los recursos, todos los medios necesarios, pero de que lo hago, lo hago. Entonces eso es importante, mis amados hermanos, porque eso nos habla a nuestro corazón. Si Dios nos muestra pasión en la forma como Él hace las cosas, pues cuánto más nosotros deberíamos ser apasionados por nuestro Dios. Si Dios es celoso, cuánto más nosotros deberíamos ser celosos por nuestro Dios. ¿Qué es ese celo? ¿O dónde se manifiesta ese celo? Ese celo está en varios lugares de la Escritura. Nos muestra un apartado muy interesante cuando en el mismo episodio, en el mismo evento donde Dios está entregando las tablas, manda a Moisés y le dice: Moisés, váyase y vea por su pueblo, porque su pueblo se está descarriando, ¿sí? Y el pueblo había hecho un becerro. Dios manda a que quienes estén a favor de él emprendan un seguimiento santo, con celo santo, y que mataran a todos los que estaban haciendo esa adoración, y se generó una gran mortandad, y parece que estaban muriendo miles, 24,000, 25,000 habían, hasta que uno de los sacerdotes, lleno de celo de Dios, mató también a una líder de un pueblo que habían traído, un pueblo aledaño, la mató, y mató también a un líder, a un príncipe del pueblo, y cesó toda la mortandad que había. Entonces Dios lo que dice acá es que Él premia el celo de las personas, de nosotros, que somos apasionados por Él, como Él es apasionado por sí mismo y por su ley, y por todas las cosas que Él hace y que Él demanda. Entonces acá nosotros encontramos que en esa revelación que nos entrega la Escritura, donde Él dice que Él es fuerte y es celoso, no solamente nos está diciendo: yo soy Dios y demando que me adoren, yo soy Dios y les doy a ustedes parámetros para la adoración, sino que Él está diciendo: yo soy Dios y tengo un carácter, y quiero que ustedes me conozcan y sepan cómo soy yo, ¿sí? Qué me gusta y qué no me gusta, cómo actúo yo y cómo es diferente mi actuar al actuar de ustedes, y que ustedes puedan definir y determinar, discriminar ese conocimiento en su mente, y de esa manera ustedes pueden decir que conocen a Dios. Y en uno de esos aspectos importantísimos, la Escritura nos muestra cómo Dios, por ejemplo, actúa en acciones de castigo frente a las personas que obran mal contra Él, ¿sí? Dice acá en el versículo 9: que castigo, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La segunda parte del versículo 9. ¿Qué es aborrecer a Dios? ¿Cómo nosotros aborrecemos a Dios? ¿Sí?
rechazando a Dios. Cada vez que nosotros decimos, a mí eso no me gusta, a mí eso no me sirve, yo eso no lo quiero, eso es aborrecer. ¿Sí? Es como cuando le ponen a uno un plato de comida y uno dice, yo eso no me lo quiero comer. Yo hoy estoy como pensando mucho en la comida, no sé si será por eso que está allá. Yo eso no me lo como, lo estoy aborreciendo, no me gusta, no lo quiero, ¿sí? No me interesa. Cuando Dios nos da una ley para que nosotros la adoptemos y nosotros decimos, yo no quiero poner en práctica esa ley, estamos aborreciendo a Dios, ¿sí? Y Dios dice que eso es maldad, eso se cataloga como maldad, y que esa maldad Dios la visita. ¿Para qué? Para dar una consecuencia, es decir, un castigo, ¿cierto? Y ese castigo, dice Dios, que lo entrega no solamente sobre los individuos que lo aborrecen y que lo han aborrecido, sino que se extiende hasta la segunda, la tercera y la cuarta generación. Ese es el carácter de Dios. Así es Dios, de implacable, de fuerte, de duro, de vigoroso a la hora de responder o de corresponder frente a alguien que lo insulta, frente a alguien que lo maltrata, frente a alguien que lo desconoce, frente a alguien que toma la decisión de no tenerlo en cuenta. Castigo hasta la tercera y cuarta generación, ¿sí? Pero vean que hay un contraste en el carácter de Dios cuando esa misma situación se presenta, la de las generaciones, frente a las personas que aman y guardan los mandamientos de Dios, ¿sí? ¿Usted ama a Dios? ¿Cómo describe la Biblia a las personas que aman a Dios? Las personas que aman a Dios son aquellos que guardan los mandamientos. Así como hay una relación en la que aborrece a Dios con respecto al tratamiento que le da a los mandamientos de Dios, ¿sí? Aquí también nos dice que quienes aman a Dios son aquellos quienes guardan mis mandamientos. Nuevamente aparece la palabra guardar. ¿Qué es guardar? Coger algo y echarlo allá en la caja fuerte, ¿cierto? Y tenerlo allá 20 años. Eso es guardar, bíblicamente hablando, acá como nos está diciendo la Escritura. ¿Sí? Guardar es proteger, cultivar y multiplicar, ¿cierto? Ese es el término que utiliza acá en el hebreo antiguo. Proteger, cultivar, multiplicar. Quienes protegen los mandamientos, quienes los guardan los mandamientos, los protegen y los multiplican porque los ponen en práctica, ellos aman a Dios, ¿sí? ¿Amamos a Dios, mis amados hermanos? ¿O lo aborrecemos? ¿Queremos cultivar estos mandamientos y ponerlos en práctica y que sean de provecho para nosotros y para nuestras generaciones? ¿O los rechazamos? Y no me hablen de esto que ya me está cansando y estoy aburrido, ¿sí? Pensé que el tema de hoy era diferente y hubiera estado un poco más dispuesto. ¿Aceptamos o rechazamos? ¿Amamos o aborrecemos? Así de sencillo nos lo pone la palabra de Dios para que nosotros sepamos qué es lo que estamos haciendo. Entonces, ese honor de Dios que nosotros manoseamos con la forma como nosotros tratamos la palabra de Dios, sus mandamientos, su palabra, ese honor de Dios que nosotros trabajamos va a desatar sobre las generaciones misericordia o va a desatar sobre las generaciones juicio. Por eso nuestro eslogan, obedece y prospera, revélate y sufre. Pero fíjense el contraste, porque en el contraste nos dice que Dios trae juicio hasta la tercera y cuarta generación sobre los que le aborrecen, pero que los que le aman, sus bendiciones son hasta ¿cuántas generaciones? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántas dice? Versículo 10. Millares, millones. Imagínese usted a Dios acordándose de millones de generaciones por alguien que tuvo misericordia, ¿sí? ¿Por qué Dios se contuvo de destruir a Israel tantas veces en momentos donde estuvo pervertido completamente y merecía el juicio?
Dios mandándoles profetas para que se arrepintieran y mataban al profeta. Y les mandaba otro y lo mataban también. Y les decía las cosas con verdad que estaban haciendo incorrectamente. Ellos persistían en su maldad y en su pecado. Y merecían ser muertos. Y Dios se contuvo. Porque Dios se acordaba de Abraham, de Isaac, de Jacob, a quienes les había dado las promesas, de quienes nosotros somos hijos hoy por la fe de ellos, por la fe de Abraham, y tiene misericordia. Qué maravilloso es eso, mis amados hermanos. Qué maravilloso es eso, porque a veces yo veo personas que se desesperanzan mucho porque llegaron a la fe ya mayores. Y dicen, ay, cómo me hubiera gustado haber conocido la fe más jovencito y haber podido inculcarle a mis hijos desde pequeñitos este camino, y ellos que hubieran podido trasegar por él y su vida sería diferente. Hoy en día yo me convertí, soy una persona mayor y mis hijos ya tienen sus convicciones de fe definidas, son distintas a las mías, y pues yo siento que ya no hay nada que hacer. Y pues claro, con respecto a la formación, con respecto al desempeño del crecimiento, del conocimiento, del carácter, de la responsabilidad en ellos, pues ya nosotros lo que hicimos y el alcance que teníamos se abarcó. Pero tenemos promesas como estas, mis amados hermanos, de un Dios que es celoso, es decir, que cumple su palabra, que se esmera en cumplir sus mandamientos, a las que nosotros podemos acudir y decirle, bueno, Señor, yo no hice mi labor por desconocimiento, por exceso, por lo que haya sido, no la hice bien, pero tengo tu promesa. Y tu promesa para mí tiene que ser suficiente y tiene que ser de más fortaleza que mis obras y lo que yo haya hecho sobre mis hijos. Que si yo descanso en mis obras para creer en la salvación de mis hijos, soy moralista. Si yo descanso en la obra de Dios, hay esperanza. Amén. El celo de un Dios santo. Entonces, qué interesante esto, mis amados hermanos. Qué interesante. Aquí tenemos a Fines actuando a favor del Dios de Israel. Y es importante eso. Me trae también a colación todo esto que estamos hablando. Cuando Amán fue sanado, ¿se acuerdan de Amán? Que fue a buscar al profeta de Israel y a decirle, tengo lepra, he buscado todos los médicos, los mejores médicos, y he buscado para que me sanen, y no lo he logrado. Y va el profeta y le dice, vaya y sumérjase en el Jordán 7 veces y usted va a ser sanado. Y él llega sanado y dice, bueno, Dios me sanó y yo creo, ahora yo creo que Jehová es el Dios de Israel, ¿sí? Pero profeta, que Dios me perdone, que Dios por favor tenga perdón de mí, cuando yo del brazo del rey tenga que acompañarlo al templo y me tenga que inclinar ante el Dios pagano que el rey adora, que Dios me perdone, ¿sí? ¿Ustedes les parece que es sincera esa actuación del corazón de Amán? De Naamán, sí, perdón, gracias. Naamán, con respecto a esa petición que está haciendo. ¿Les parece sincero o no? Es sincero. Dios me sanó. Yo lo quiero adorar, pero yo pertenezco a un reino de un rey donde se adora. Soy el general del ejército de un reino donde se adora a otro Dios. Pues que Dios me perdone si yo me inclino ante un Dios falso. Eso es sincero, mis amados hermanos. Está diciendo que Dios me perdone. Pero ahora que nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, nosotros entendemos que la sinceridad o la ignorancia nos exonera a nosotros de una falta y de un aborrecimiento frente al Dios verdadero. Porque que yo diga, yo amo a Dios con todo mi corazón, ¿sí? Pero que por ignorancia y desconocimiento haga lo contrario a lo que Dios manda, ¿eso qué es? ¿Amar o aborrecer? De acuerdo a lo que hemos visto hoy. Entonces, ¿Naamán estaba amando a Dios o lo estaba aborreciendo?
lo estaba aborreciendo, objetivamente lo estaba aborreciendo, pero él en su corazón, ¿qué pensaba? ¿Que lo estaba amando o que lo estaba aborreciendo? Hermanos, reflexionemos. ¿Qué distancia hay entre lo que nosotros pensamos que es el amor a Dios y que nosotros le damos a Dios como amor, a lo que verdaderamente la palabra expresa, lo que Dios demanda del amor que nosotros le debemos dar? Que Dios nos ayude. Esto tiene que cuestionarnos a nosotros fuertemente. Por eso, mis amados hermanos, nosotros tenemos que hacer siempre énfasis en que en el consuelo nuestro está en el carácter de Dios. Dios es celoso. Incluso nosotros nos podemos equivocar en nuestras interpretaciones bíblicas, en nuestras prácticas, en nuestra moralidad. Nosotros nos pudiéramos equivocar. Pero si nuestro esfuerzo, nuestro anhelo, nuestra certeza está de acuerdo a nuestro conocimiento y a nuestras capacidades, amar a Dios lo que mejor nosotros podamos a través de su palabra, nosotros estamos seguros porque Él ha prometido que Él ama y tiene misericordia de quienes le amamos así. Éxodo 34, 14. Porque no te has de hincar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es Él. Números 25, 11. Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual no he consumido mi celo a los hijos de Israel. Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El celo de un Dios santo, un Dios único, una única adoración, mis amados hermanos. ¿Adoramos al Dios único? ¿Lo adoramos de la única forma que Él nos pide? ¿O nosotros consideramos que nuestras ideas aportan y enriquecen y mejoran la adoración que le podemos rendir a Dios? Si Dios es santo y si Dios demanda una adoración santa, nosotros debemos ser un pueblo santo, que solamente nos regimos por su palabra para poder darle la adoración que Él demanda. Si Dios es un Dios de celo santo, nosotros tenemos que ser celosos a la hora de enseñar la palabra de Dios, de cumplir la palabra de Dios, de poner en práctica la palabra de Dios, porque Dios no acepta otra cosa. La santidad de Dios exige, mis amados hermanos, como conclusión, que le adoremos solo a Él, de la manera que Él ha mandado y confiando en su celo. ¿Sí? ¿Qué es el celo? El celo no es un aspecto negativo. Nosotros lo podemos ver negativamente, porque claro, el celo es ensañador para quien aborrece a Dios, y eso es terrible para nosotros. Pero el celo de Dios es ensañador también en tener misericordia para con aquellos que le aman a través de su palabra. Él se ensaña en tener misericordia. Por eso uno se pregunta, pero Dios, ¿cómo se aguantó tanto? Pero Dios, ¿por qué después de tanta ofensa y otra reiteración, Dios da una oportunidad y da otra y le dio tantas oportunidades al pueblo? O uno ve, por ejemplo, a Sansón, Dios dándole una y otra y otra. Está Dios ensañado en tener misericordia, celoso teniendo misericordia. Y eso, mis amados hermanos, nos tiene que generar confianza ante nuestro Dios. El llamado que tenemos hoy, mis amados hermanos, es a que derribemos todo ídolo en nuestros corazones y que adoremos al Dios invisible, cuyo celo es nuestro juicio, pero también puede ser nuestra eterna seguridad. ¿Qué preferimos? ¿El celo que enjuicia o el celo que tiene misericordia? Escojamos hoy. Vamos a orar, mis amados hermanos. Padre maravilloso, te damos muchísimas gracias por esta preciosa mañana, por el privilegio que hemos tenido una vez más de podernos acercar a ti a través de tu palabra.
Gracias, Señor, porque tú has estado en medio nuestro. No, Señor, a través de la música. No, Señor, a través de sensaciones corporales que nosotros podamos sumar a este tiempo de reunión. No por las emociones que nosotros, Señor, hayamos podido captar en este tiempo, Señor. Hoy, Señor, tenemos la certeza plena de que tú has estado en medio de nosotros, porque a través de Deuteronomio tú nos has enseñado que tú te comunicas con tu pueblo, te manifiestas a tu pueblo, te haces presente en medio de tu pueblo, única y exclusivamente es a través de tu palabra. Y te damos gracias, Señor, porque hoy nos hemos podido exponer a ella, porque hoy hemos podido pensar, meditar en ella, aprender un poco más, Señor, explorar en ella y también en el interior nuestro a través de la reflexión, para que esta palabra cumpla los propósitos eternos con los cuales tú la envías, Señor. Y estamos muy agradecidos por eso, Señor. Gracias por estos mandamientos que tú nos das. Te pedimos que nos ayudes, Señor, porque nos cuesta mucho pensar, Señor, que todas nuestras fuerzas, nuestro esmero, nuestras emociones, nuestras intenciones, nuestra búsqueda, nuestro amor, nuestro trabajo, nuestra vida, Señor, debemos enfocarla sola, única y exclusivamente en ti y en lo que tú nos mandas a través de tu palabra. Nos cuesta mucho, Señor. Nosotros no queremos hacer eso. Nosotros queremos darte una partecita pequeña y guardarnos lo mejor para nosotros, porque nos parece que hacer eso, Señor, nos puede generar desgaste innecesario, nos puede, Señor, maltratar, nos puede, Señor, deshacer. Pero gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos muestras que la mayor riqueza, la mejor inversión, la más grande retribución que tu pueblo ha podido tener y que está expreso en las Escrituras y por las experiencias que nosotros mismos hemos vivido y visto, es entregarnos de alma, de mente, de corazón, de vida, de fuerzas, enteramente a ti, Señor. Pero ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque tenemos una lucha constante y no está en nuestro deseo hacerlo. Solamente si tú nos ayudas podremos mejorar y hacerlo mejor para ti. Y también, Padre Santo, te pedimos que nos ayudes a confiar en esta mañana en tu carácter. En nuestra mente nos imaginamos a un Dios castigador, a un Dios severo, a un Dios demasiado fuerte, al cual es mejor no acercarse tanto, del cual es mejor tener una distancia. Pero hoy, Señor, tú nos enseñas que hay grandes beneficios, no solamente para nosotros, sino para nuestro entorno, para nuestros hijos, para nuestras generaciones que quizás ni siquiera en un futuro puedan saber que hubo en su familia una persona que se llamó como nosotros, pero que tú en tu inmensa generosidad, a causa de nosotros, Señor, decides tener misericordia de ellos. Qué gran promesa, Señor. Qué gran Dios eres tú. Qué carácter, Señor, magnífico, magnánimo, el que tú, Señor, expresas en estas palabras. Ayúdanos, permítenos confiar en Él. Yo confío en ti, Señor, y te doy muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por quedarte hasta el final. Oramos para que esta palabra produzca fruto en tu corazón. Nuestra misión es que el Evangelio corra y sea glorificado. Si quieres unirte, puedes hacerlo de formas muy valiosas. Tus me gusta y comentarios nos ayudan a llegar a más personas. Cuando compartes este video, te conviertes en un misionero digital. Y si el Señor te mueve a sostener financieramente esta labor, tu ofrenda es fundamental. Puedes apoyarnos por Nequi si estás en Colombia o por PayPal desde cualquier lugar del mundo. Los enlaces seguros están en la descripción. Gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo. Que el Señor te bendiga.